para eso recuerde que se hizo una ofrenda. Amén. Y la ofrenda está para comprar, empezando por los parlantes. No sé qué va a pasar después con la mesa, si funciona bien o no. Amén. Así que Dios nos ayude y nos guarde. Igual se escucha bien, pero el deber es mejorar, avanzar también. Que el Señor nos ayude. Hechos capítulo 10, versículo 1. En los devocionales, por lo que recuerdo, como título decía Pedro y Cornelio. Amén. La mayoría de aquellas veces. Amén. Pero lo esencial, hermano, de este capítulo, este mensaje, es lo que ocurre en la casa de Cornelio, o el encuentro entre aquellos dos personajes, uno judío y uno gentil, uno israelita hebreo y el otro era romano. ¿Y qué pasa? En aquel lugar nace la primera iglesia gentil. En Pentecostés nace la iglesia para los judíos, y aquí nace la iglesia gentil para aquellos, ¿verdad, hermanos?, que no eran de nacionalidad judía, que luego viene a ser llamado apóstol Pablo para los gentiles. Leemos entonces: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del 1 hasta el número 5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba desde donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta el 6 vamos a leer. Y este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sabes? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oramos al Señor. Padre mío, ya hemos rogado por tu palabra, Señor. Tú has entregado palabra, mensaje en esta noche. Dios santo, tú, Dios bendito, has visto la necesidad en cada vida, cada corazón. Has usado a mis hermanos durante la semana, Señor. Dios santo, Señor amado, pone esta palabra también en el corazón de tu iglesia. Dios santo, que la atención, Padre mío, Señor amado, la disposición de cada uno de tus hijos, ahora ya no sea de un predicador, ya no sea, Padre mío, de alguien que entrega tu palabra, de alguien, Dios bendito, Señor amado, mi Dios, que cumple una labor dentro de su iglesia, sino que sea un corazón de discípulo delante de tu presencia, Dios. Háblanos, Señor, desde el altar hacia la puerta, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor amado, mi Dios, desde que este mensaje puedo comprenderlo desde el niño hasta el adulto, Señor. Pero derrama de tu gracia y de tu poder, que tu Espíritu Santo esté trabajando, obrando en cada vida, en cada corazón. Te lo pido todo, Padre mío, para la obra conforme, Padre mío, a tu misericordia, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a su iglesia. Amén. ¿Cuántos están cansados? Los que vinieron a ayunar. Ya se nos pasó el cansancio, ¿verdad? Ahora venimos a recuperar fuerza delante de la presencia del Señor. Como la palabra nos enseña en el día de hoy, hay dos extremos, hermano, o dos polos muy opuestos en esta hermosa historia de la palabra del Señor. Para los judíos, brevemente voy a estar diciendo el cual era Pedro. Los judíos, ¿verdad, hermano, cierto?, tenían un rechazo muy grande a los gentiles. Para ellos, ¿verdad, hermano?,
hablar con un gentil y mucho menos entrar a la casa de un hombre en el cual no era judío, era una ofensa, era también, ¿verdad, hermano?, una vergüenza para ellos, y era, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como un pecado mirado delante del Señor. Así se le había sido enseñado a aquella generación. Pero dice que mientras Cornelio oraba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, vino, ¿verdad, hermano cierto?, como una visión delante de él, el cual dice que el varón, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el ángel le hablaba y le decía: tus oraciones, tus limosnas, tus ayunos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, han llegado a la presencia de Dios. Dios en aquel momento traía salvación a la casa de Cornelio. En aquel momento Dios iba a hacer algo especial en la casa de un varón que decía la Escritura que era temeroso de Dios. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Podemos ver cómo se mueve la mano de Dios, cómo obra, hermano, la misericordia de Dios, porque dice que Dios, ¿verdad?, resalta, y reconoce que dice que este hombre, el cual, como decía, no era judío, era gentil, era romano, era un soldado, pero dice que este hombre era temeroso de Dios. Porque a veces nosotros tal vez nos podemos considerar los mejores por ser cristianos, por el saber de la palabra, por hacer una obra, por predicar, por cantar, por venir a la iglesia, hermano. Y resulta que a veces hay otro afuera que tiene un corazón más compasivo que nosotros, un corazón más generoso que nosotros. Hay un hombre o una mujer que tiene una mano más extendida que nosotros para poder dar limosnas, para poder ayudar al prójimo, para poder ayudar, ¿verdad, hermano cierto?, al pobre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que esa característica o cualidad es la que tenía Cornelio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que él no se quedaba simplemente con limosnas, porque dice que el hombre tampoco se salvará, como ciertamente predica el catolicismo, que recibirá aprobación o salvación por obras, sino que aquel tenía que buscar a Dios, tenía que orar delante de la presencia de Dios. Así es, Padre bendito Dios. Y dice que él había escogido el camino correcto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No había oposición ninguna, hermano, para que Dios pudiera bendecir la casa de Cornelio, porque dice que él era piadoso, la esposa era piadosa, los hijos eran piadosos, sus hermanos eran piadosos. El que llegaba a su casa tenía que mantenerse, ¿verdad, hermano cierto?, en una santidad, tenía que mantenerse, ¿verdad, hermano?, en un respeto, porque no estaba en cualquier casa. Estaba en la casa de aquel hombre que temía a Dios. Estaba en la casa de Cornelio, donde no se hacía lo malo, sino que todo lo que se hacía con temor delante y reverencia delante de la presencia de Dios. Y dice Dios, ¿verdad, hermano cierto?, que Dios se movió. Dios no puede detenerse, hermano, cuando hay un corazón o hay un hogar que es dedicado para Dios. Y dice, como así también fue, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a la casa de este varón. Muchas cosas tuvo que vencer el instrumento de Dios. Muchas cosas tuvo que vencer el predicador, el profeta de Dios, el hombre que hacía sanidades. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pedro tuvo que vencer, Dios bendiga a la iglesia del Señor, la tradición, ¿verdad, hermano cierto?, del judaísmo, y ese pensamiento equivocado, ¿verdad, hermano cierto?, que tenían ellos, que solamente ser un pueblo el cual había sido escogido a Dios. Dios no podía extender la mano y dar salvación a otro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Pedro, ¿verdad?, cuando llegan a buscarlo, porque obedeció. Esto es lo importante, que Cornelio obedeció a la voz de Dios.
Porque le dijo, ve a casa de cierto varón curtidor, ahí encontrarás a uno que habita o posa en aquel lugar, Simón por sobrenombre llamado Pedro. Este es el apóstol Pedro. Dice, dile o cuéntale lo que te he mandado, ¿cierto?, a buscar y tráelo. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Qué bonito, hermano, cuando Dios nos quiere mostrar el camino, mostrar la senda, lo que Dios quiere que nosotros tengamos que hacer. Cómo nosotros tenemos que caminar en los caminos del Señor. Siempre Dios va a tener, ¿verdad, hermano cierto?, palabra para aquellos que quieren agradar, ¿verdad, hermano cierto?, al camino de Dios. Mire, decía, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Jope, versículo 5. Y decía el 9, y el día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro hizo lo correcto, hermano, porque no donde usted le digan vaya, usted va. O le dicen venga, usted tiene que ir, usted tiene que pedir dirección de parte del Señor. Dios bendiga a aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios, o que son enviados donde está la necesidad de Dios. Y dice que Dios usó como quiso, amén. Y muchas veces Dios también en la iglesia usa y hace como Él quiere. Pero tiene que tener, dice, la voluntad de aquel varón de Dios. Y Dios tenía que trabajar con ese hombre. Porque cuando se subió a orar a la azotea, a la hora sexta, Dios bendiga a la iglesia del Señor, mientras él tal vez hablaba con Dios, él tal vez, cierto, se cuestionaba y decía, bueno, ¿para qué voy a ir a aquel lugar? ¿A qué me vas a enviar, Señor? Se encuentra que Dios trabaja con el corazón de Pedro. Porque Dios tiene que siempre trabajar con el corazón de nosotros. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Podemos llevar 10, 20, 30 años en el Evangelio y Dios siempre tiene que estar, como lo decía en la mañana, el alfarero poniéndolo en la rueda y echar a andar la rueda y siempre poner sus manos, ¿verdad, hermano? Tratando de moldearlos como Él quiere. No como nosotros queramos, sino que como Él hacedor hace con nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y Pedro dice que fue y preguntó, Dios bendiga, a través de la oración. Y además de esto dice que tenía hambre. Le nació la necesidad de, tal vez de la hora de comer, el almuerzo, la once, una comida. Y dice que se le aparece un lienzo. Y Dios le muestra, ¿verdad, hermano? Y en el cielo, delante de Pedro, ve una visión. Entra como en un éxtasis. ¿Qué significa eso? Que él se queda como con los ojos, ¿verdad, hermano cierto?, clavado en el cielo. Y empieza a ver la visión de Dios. Y ese lienzo decía, Pedro, mata y come. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Lo que yo he limpiado, no le llames común. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios está trabajando y preparando el corazón de aquel hombre para luego, ¿verdad, hermano? En cuanto al tema de la salvación, Dios no hacía acepción de personas. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios no hace acepción de personas cuando Dios quiere salvar, cuando Dios quiere cambiar, cuando Dios quiere transformar el corazón del hombre. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso, hermano? Que Dios ha cambiado y Dios ha transformado y no ha mirado nuestra condición. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban, dice el versículo 10, algo le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado hacia la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves y del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. En ese lienzo estaba la lista, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de los animales que eran considerados inmundos para los judíos. Y ahora dice que la voz le dice, Pedro, mata y come. Preparándole, Dios bendiga a la iglesia en el momento de la necesidad en el cual el hombre tenía hambre. Dios le entrega esta gran enseñanza al lugar que Dios le iba a llevar. Porque él no sabía dónde iba a ir.
Él no sabía, ¿verdad, hermano cierto?, lo que Dios iba a hacer con su vida, ni lo que Dios iba a hacer con sus hermanos. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Entonces Pedro dijo al Señor, no. A un principio se niega porque dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames común. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que a través de la muerte de Cristo, a través del sacrificio de la cruz, Dios abre, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor, la puerta. Amén. Dios dice que hace, ¿verdad, hermano cierto?, una abertura o un rasgado en el velo, ¿verdad, hermano cierto?, en el cual solamente era para el pueblo judío, y ahora dice que aquel velo, aquel altar, es para todo aquel que cree, ¿verdad, hermano cierto?, aquel que ha entregado su vida en el madero de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida, que ha entregado a su Hijo para dar su vida, amén, hermanos, para todo aquel que en Él cree, y que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios abre la puerta, ¿verdad, hermano cierto? Y dice que Pedro empieza a comprender. Él empieza a entender, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que ellos no eran los únicos. De que nosotros no somos los únicos, hermano. De que nuestra misión es predicar la palabra del Señor. Porque la necesidad está allá afuera. La necesidad está en nuestros vecinos. La necesidad está en nuestro hogar. Porque tal vez nosotros ninguno tiene el hogar que tenía Cornelio, siendo un hombre gentil. No tenemos tal vez un hogar temeroso de Dios. Un hogar, ¿verdad, hermano cierto?, en el cual se vea la piedad. Se vea, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el ayuno, la oración, la consagración a Dios. ¿Y cómo podemos hacer nosotros mover la mano de Dios? ¿Cómo podemos hacer nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que se mueva, ¿verdad, hermano cierto?, la misericordia de Dios? Y Dios nos muestra en esta noche que a través del ejemplo, que Cornelio pone sobre nuestras vidas. Y él se va con aquellos varones, amén, a la casa de Cornelio, diciendo, ellos dijeron Cornelio, porque hermano, sabe que el testimonio no es solamente de los hermanos de la iglesia, sino que dice que el testimonio, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo tienen que hablar aquellos de afuera, lo tienen que hablar también nuestros vecinos, lo tienen que hablar aquellos del trabajo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando fueron estos tres varones, amén, y hablaron, y dijeron, estos tres hombres te buscan, Pedro, levántate pues, dice el versículo 20, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, dice. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí que yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Miren, hermano, no solamente en la casa se da cuenta, en toda la nación de los judíos. Era un hombre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no solamente hacía misericordia con los suyos, porque sabe que la palabra del Señor nos enseña algo, hermano, que cuando dice, qué bien nosotros recibiremos si nos amamos nosotros mismos, pero no amamos a nuestro prójimo, hablando el de afuera, hablando aquel que está perdido. ¿Qué cosa hacemos nosotros, verdad, hermano cierto, si invitamos solamente a los amigos a comer y celebramos y hacemos fiesta entre nosotros? Hacemos banquete, hacemos asado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y no le das a los pobres. Y no le das a aquellos de los cuales algún día nunca vas a recibir una mano de vuelta. En la palabra del Señor nos enseña, amén. Pero dice que este hombre daba y él no miraba si le iban a devolver o no devolver, ¿verdad, hermano cierto?, la misericordia. Así es, Padre bendito Dios.
ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa era la misión que tenía Pedro para llegar a la casa de Cornelio. Y cuando llegó, dice, a la casa de Cornelio, hermano, al llegar dice que le hicieron entrar, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Al llegar a la casa de Cornelio, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos y a sus más íntimos. Este hombre tenía preparada, quizás la casa de Cornelio era una casa no muy pequeña, y este hombre tenía preparada una campaña evangelística para el siervo de Dios que venía con palabra de Dios. Cornelio tenía preparado, hermano, ¿cierto? Y confiaba de aquellos que iban a llegar a la iglesia ese día. Dios le iba a entregar una palabra de bendición a través del altar. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Porque antes nosotros teníamos esa seguridad de decir, te voy a invitar a mi iglesia y Dios va a hacer algo especial en la iglesia. Si vienes enfermo, Dios te va a ungir y Dios te va a sanar en aquel lugar. Si tal vez no tienes a Dios, Dios te va a hablar por tu palabra y la palabra de Dios te va a hablar conforme a tu necesidad. A lo que el hombre necesita, a lo que el hombre o la mujer, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Es la necesidad espiritual que puede tener en aquella hora. Y cuando dice que estos hombres creían de esta manera, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Pedro al entrar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Cornelio quiere hacerle reverencia delante de él, arrodillándose. Pero dice que Pedro le levanta, porque dice que el respeto de aquel hombre era tan grande, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que tal vez quiso hacer algo que no debía hacer en aquel momento, porque él estaba agradecido de Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies le adoró. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez la mano hubiese sido suficiente, amén. Tal vez un abrazo hubiese sido suficiente. Pero no podía entregarle más al hombre de Dios ni a la mujer de Dios. Muchas veces los hombres nos dicen qué bonito el mensaje, qué bonita la alabanza, qué bien estoy con usted, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros nos quedamos con aquellas palabras y las atesoramos. Pero tengamos cuidado, no sea que nosotros vayamos a robarle la gloria a Dios. Tengamos cuidado, hermano, que nosotros el día de mañana no nos transformemos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en personas altivas o en personas que nos gusten, que nos adulen, que nos levanten. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Pedro le dijo, levántate. Pedro tenía, ¿verdad, hermano, cierto, clara la visión en la cual tenía que ir. Él no iba a buscar honores. Él no iba, cierto, Dios bendiga a la iglesia del Señor para ser honrado, sino que iba a ser él a entregar, ¿verdad, hermano, cierto, algo como un vaso de barro, en el cual estaba depositado, ¿verdad, hermano, la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable para un judío. Mire, el hombre fue sincero. Él es Pedro, ¿verdad, hermano? Fue sincero y él reconoció la lucha que tenía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para poder llegar a aquel lugar. Ustedes saben que para un judío, cuán abominable es entrar en la casa de un gentil, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a un extranjero, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía, volviendo al tema, Pedro reconoce que ahora en aquella casa, hermano, ha venido la salvación de Dios. Así como le dijo Jesús a Zaqueo, es necesario, baja del árbol, Zaqueo, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa, porque ha llegado la salvación a este lugar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Qué bonito, hermano, cuando Dios
se pone, ¿verdad?, en esta voluntad de bendecir el hogar del hombre de Dios, de bendecir la mujer de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Pero Dios pone un orden para que seamos bendecidos delante de la presencia del Señor. Dios pone un orden, ¿verdad, hermano?, en la cual nosotros tenemos que honrarlo a Él, buscarle a Él, bendecir el nombre del Señor. Dice que el camino para llegar a Dios, para Cornelio fue, ¿verdad, hermano?, orar a Dios, como decía, ayunar, dar limosnas, ser temeroso de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, amén, Padre. O sea que este hombre, hermano, más que tener humildad, como muchos, ¿verdad, hermano?, nos hablaron de la humildad en los devocionales. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Este hombre tenía gran cosa, que tenía sabiduría de Dios. Amén, amén, Padre. Porque dice la Escritura que toda sabiduría viene a través del temor de Dios. Este hombre demostraba siendo humilde, despojándose con obras. Este hombre demostraba siendo humilde, postrándose, pidiendo ayuda cuando la necesitaba. Él sabía, ¿verdad, hermano, cierto, tal vez, y sentía en su corazón que tal vez Dios escuchaba esa oración. De algún lado lo había aprendido, en algún momento tal vez lo había escuchado, pero él decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, necesito, ¿verdad, hermano, cierto?, una palabra de Dios, necesito el Espíritu Santo de Dios en mi casa, necesito que los míos sean bautizados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, este hombre tenía una visión completa del Evangelio que muchos de nosotros todavía no la tenemos. Cuando nos bautizamos en 2 años más, cuando nos humillamos, cuando el Señor ponga algo en mi corazón, cuando busco ayuda, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y muchas veces nos sentimos autosuficientes, dependientes de nosotros mismos. Y a veces Dios no lo permite hacer de esa manera. Es que en mí hay don, es que en mí hay palabra. Pero Dios nos muestra, hermano, que Él hace como Él quiere. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como Dios nos mostró el día jueves, Él hizo como Él quería. Él obró como Él quiere y de la manera que Él quiere. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el Espíritu Santo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, es aquella, ¿verdad, hermano, cierto?, que venía a ser compañía de la iglesia. Muchas veces tenemos servicios muertos, servicios en los cuales nosotros escuchamos la palabra, cantamos, pero después, hermano, nos vamos igual para la casa. Porque no le damos, ¿verdad, hermano?, la oportunidad al Espíritu de Dios, ni nos humillamos delante de su presencia. Dios nos habla por su palabra. 2, 3, 4 pasan el altar. Y los otros dicen, yo voy a orar de pies como yo quiero. Yo me voy a quedar en el lugar que yo quiero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Cornelio nos narra la Escritura, hermano, que era un hombre diferente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Era un hombre en el cual dice que decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Estaba ayunando en comunión con Dios. Envía pues a Jope y a venir aquí a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue a él te hablará. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces le dice Cornelio, por estas fueron las causas que yo envié por ti. Por eso yo te hice venir, porque yo fui obediente a Dios. Para que haya bendición de Dios, hermano, tiene que haber obediencia en uno que manda a buscar y en el otro que tiene que venir. En una ocasión nos habla, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en cuanto a Apolos, un hombre dice que era poderoso en la palabra, tenía virtudes, tenía dones,
pero Pablo le ruega que vaya a ver a unos hermanos. Y le habla y le pide para que visite cierta iglesia. Y Apolos lo posterga. Apolo, Dios bendiga la iglesia del Señor, se niega. Y dice, por mucho que le rogué, dice, Apolo no fue. Dios bendiga la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos a hacer la voluntad de Dios? Predica. No es que tengo vergüenza, no es que me falta esto otro. Coordina. No es que no estoy preparado, me falta esto otro. Y cuando Dios bendiga a la iglesia, el Señor nos muestra la palabra de Dios. Que a través de este varón, ¿verdad, hermano cierto? De Pedro, Dios hace maravilla en la casa de un hombre gentil. Muchas veces va a entrar aquí tal vez alguien que no crea nada de la palabra de Dios. Y Dios va a usar a alguien y Dios va a poner, ¿verdad, hermano cierto? La palabra y el evangelio en aquel corazón. Porque no es cosa de hombre, es cosa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y aquí donde dice, entonces Pedro, contándole esto, ¿verdad, hermano cierto? El hombre gentil. Pedro abriendo su boca, el 34 dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. Dios no hace acepción de persona porque ofrece salvación a todo el mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice ahí el versículo 35 que le faltó agregar a mi hermano Fabián, amén, pero estuvo bien en lo que hizo. Yo se lo entregué. En toda nación, dice, se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, el texto está, entonces, Pedro abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que, leámoslos ahí, a ver, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hablando de Cornelio, Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios no hace acepción de personas de aquel que busca a Dios, hermano. Alguien busca a Dios, alguien clama a Dios, Dios a ese lo va a llamar. Dios a ese lo va a tocar. Hay algunos que no quieren nada con el evangelio. Hay algunos que no quieren nada con la palabra, no quieren nada, ¿verdad, hermano cierto? Con los cánticos, con la iglesia. Dios no le va a obligar. Pero si hay algunos que son temerosos de Dios y hacen, ¿verdad?, misericordia, Dios un día los llamará. Es una tarea que nosotros tenemos que hacer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es una tarea que nosotros tenemos, ¿verdad, hermano cierto?, que poder pedirle delante de la presencia del Señor que los nuestros, ¿verdad, hermano cierto?, muchas veces la familia, Dios tenga misericordia de ellos. Dice que Pedro empieza a hablar y a predicar, porque él no fue llamado para ser cierto solamente compañía para aquel varón, sino que le llamó para que le predicaran la palabra de Dios. Y le empieza a hablar de Jesucristo. Amén, con esto estoy terminando. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El 36. Este es el Señor de todos, decía Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios bendiga con los que están Dios, hermano, con aquellos que se hacen acompañar de Dios, porque un día Dios les va a usar. Un día Dios, ¿verdad, hermano cierto?, va a hacer lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, Pedro, ¿sabe, hermano? No era tanto ni mucho lo que tenía que hacer,
Tal vez el mensaje no fue muy largo, sino que él tenía que dar testimonio de Jesucristo a las almas, y Jesucristo era aquel que hacía el resto. Y el poder de Dios es aquel que hacía el resto, el Espíritu Santo, porque cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de la palabra, hablamos de aquel que murió en la cruz y resucitó, el Espíritu Santo empieza a trabajar en los corazones, empieza a redarguir, hermano, este es el Salvador que te mandé, este es aquel, ¿verdad, hermano, cierto, que murió en la cruz por nuestras vidas? Ese es aquel, ¿verdad, hermano, cierto, que crucificó nuestras enfermedades en el madero de la cruz. Y el Espíritu Santo empieza a orar. Y dice que para aquel momento no fue una excepción. Porque sigue hablando Pedro. A este levantó Dios al tercer día, hizo lo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano, a nosotros que comimos, bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios había puesto por juez de vivos y muertos. Gracias, Rey de la Gloria. Qué interesante lo que habla aquí, amén. Pedro no habla, ¿cierto?, de como Salvador, sino que dice, a este puso por juez. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche? Porque Dios juzgará. En la mañana meditaba en una alabanza que cantamos, amén, que habla algo sobre la venida de Jesús. Y cuando Cristo venga, hermano, esta era de la gracia o de la misericordia tiene un tiempo límite en el cual en cualquier momento puede terminar. Y si nosotros no nos apegamos, ¿verdad, hermano?, nos humillamos delante del Señor y aceptamos ese regalo tan grande, un día cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá, pero no como nuestro Salvador. Él vendrá a juzgar nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Él va a llevar su iglesia, Él, verdad, hermano, va a arrebatar su pueblo, pero dice que Él vendrá como juez. Y a esto puso Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, al cual Dios ha puesto juez por vivos o muertos. De este dan testimonio, dice, todos los profetas, y de todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y la palabra nos enseña, porque dice que de cuántos pecados habrá confesado Cornelio, hermano. También tiene que haber hecho, ¿verdad, hermano, cierto?, cosas. Si él que sea temeroso, ¿verdad, hermano, cierto?, y se haya humillado delante de Dios, eso significa que un hombre que se humillaba y se arrepentía delante del Señor. Esto no decía que era un hombre perfecto, decía que era un hombre que se humillaba y tenía humildad para humillarse a Dios, para arrepentirse, para pedir perdón muchas veces, para pasar, ¿verdad, hermano, cierto?, al altar de Dios y decir, Señor, esta palabra es la palabra que ha tratado con mi vida, que ha tratado con mi corazón. Dice que en el cual, dice, había perdón en su nombre de los pecados. Y termino con esto diciendo que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles, dice, de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios sigue diciendo, Dios no hace acepción de personas para aquellos que buscan a Dios. Para aquellos, ¿verdad, hermano, cierto?, que humillan y se sientan y dicen, vamos a casa de Cornelio, que ahí va a llegar alguien a hablarnos de la palabra de Dios. Vayamos a casa de Cornelio, que va a haber un culto en el cual dice que hay un hombre, ¿verdad, hermano, cierto?, que ha caminado con Jesús. Un hombre que ha visto los milagros de Jesús. Un hombre que tiene testimonio de aquello, ¿verdad, hermano, cierto?, grandes cosas y prodigios que hizo Jesús de Nazaret. Y dice que aún estaba hablando. Porque no se trata de lo que el predicador convenza. No se trata, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de lo que el hombre muy elocuente que pueda hacer o el predicador. Se trata de que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, estén atentos los hermanos para acá, amén. Que estamos terminando el mensaje. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Y Pedro hablaba. Y antes que terminara, dice que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos. Glorifícate, Padre. El Espíritu Santo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, confirmó a aquellos gentiles. Y como le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sino que dice que ahora Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Él cumple la promesa. De que la promesa no era solamente para los judíos. Era para todo aquel que en él creyese. Amén, amén. Todo aquel que abriera el corazón de Dios. Por eso decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Que Pedro predicó, el Espíritu Santo se derramó. Dice que Cornelio vivió una experiencia en el cual dice que, hermano, hubo una bendición completa para su hogar. Diciendo, porque los que oían que hablaban en lenguas, porque los oían, hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, el versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice, le rogaron que se quedase por algunos días. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pónganse en pie en esta noche. Amén. Los que a Dios le ha hablado a través de su palabra. Los que algún día dijeron, Señor, gracias. Porque tal vez, Señor amado, yo pensé que nunca tú ibas a poner los ojos en mí. Yo pensé que tal vez el Evangelio no era para mi vida. Pero tú me demostraste que tú no haces acepción de personas cuando trabajas con el corazón del hombre. Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos abre, ¿verdad, hermano? Dios invita a Cornelio a ser familia de Dios. A ser, Dios bendiga a la iglesia del Señor, partícipe del cuerpo de Cristo. De aquel pueblo santo, nación santa, pueblo escogido de Dios. Para que así, con aquellas bendiciones que tenemos, también nos entreguemos delante de la presencia de Dios, con las demandas que tenemos delante de su presencia. Dios bendiga la palabra del Señor. Oramos al Señor.